Bendito sea Dios y Padre, nuestro Señor Jesús. Damos gracias porque nos permite estar aquí con Él y con ustedes para poder compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, pues estaremos hablando de oyendo la doctrina de Jesús. Esto viene siempre de la línea imitando también a Timoteo y pues de varios temas que hemos hablado. Ya llegamos a esto por causa de la instrucción que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que era que él iba a ser enviado a la iglesia de Éfeso para que corrigiera lo que estuviera defectuoso y que no enseñara una diferente doctrina. Y como el enfoque es ser imitadores de Timoteo, por consecuencia va a haber un punto, si nosotros lo imitamos, que nos llevarán también a cierto lugar para corregir lo que está incorrecto, ¿verdad? De parte de Dios. Pero para ello primero debemos saber que estamos en lo correcto y no engañarnos a nosotros mismos y también conocer ciertas cuestiones de la doctrina para poder ser perfeccionados en ella. Así que vamos a orar para iniciar y para poder darle continuidad a lo que tenemos preparado para el día de hoy. Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, te damos las gracias porque eres un Dios fiel y verdadero, que eres Dios fuerte y bueno, que eres nuestro amado, nuestro socorro y nuestra fortaleza, y que nos ayudas para poder resistir al mal y poder pedir socorro en ti y alegrarnos de ti. Danos la fuerza hoy para vivir conforme a tu palabra, provéenos de tu sabiduría y revelación, y líbranos de todo ataque y guerra espiritual y protégenos y lleva todo pensamiento altivo a la cautividad de tu Hijo. Así que te damos las gracias, líbranos por favor, provéenos sabiduría y revelación, provéenos de tu humildad y tu gracia. Y también te declaramos, Señor, que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Así que te agradecemos, amado Padre, por tu gran amor y ayuda, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces como mencionábamos, estamos hoy para hablar de este tema, oyendo la doctrina de Jesucristo. Esto, como ya mencionamos, y pues lo voy a colocar acá para que tengamos una línea de dónde venimos, ¿verdad? Y para dónde vamos. Recordemos que en 1 Timoteo, perdón, el tema es imitando también a Timoteo, de la línea que venimos hablando. En el caso de 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, y luego dice, por esta razón yo os envío a Timoteo, para que cuando venga a Timoteo vean mi forma de caminar en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, a causa de eso, nos están dando a entender que también podemos imitar a Timoteo. El mismo apóstol Pablo habla de que imitar a Timoteo es como verlo a él y pues claramente por consecuencia a Jesús. Pero vemos en el libro de 1 Timoteo que Pablo le encomienda a Timoteo para que corrija lo que está defectuoso y que llegue a que no enseñe una diferente doctrina de la que ha sido dada. Pero ya mencionamos de que para esa confianza que nos envíe, porque claramente Timoteo tuvo esa confianza, por así decirlo, de ser enviado, porque Pablo dijo, bueno, todo ha seguido mi conducta, mi fe, mi doctrina, mi esperanza, paciencia, ok, entonces yo tengo confianza de enviarte porque sé de que lo que tienes, por así decirlo, no es tuyo, es de Cristo, ¿verdad? Entonces Él lo envía para que corrija lo que está incorrecto. Entonces, obviamente uno va a enviar a hacer este tipo de labores a alguien que sabemos que está haciendo lo correcto. Si alguien está haciendo todo malo y lo envía uno a corregir algo que está malo, pues eso saber ni cómo saldría. Pero lo que queremos dar a entender es de que si queremos esta manifestación, de que nos confíe algo para que corrijamos lo que es incorrecto, para que apoyemos o ayudemos u otro tipo de cosas, en este caso con la doctrina, por supuesto tenemos que también atender a la doctrina, ¿verdad? Porque uno tampoco puede venir y creer que ya todo está bien en uno y comenzar a corregir a todo el mundo pensando que todo lo que uno tiene es correcto. Por arrogancia o altivez, que a veces se han dado casos ya en YouTube o en TikTok o en otras redes donde ya personas por haber leído un par de documentos tal vez doctrinales de teología y otro tipo de cosas se levantan a corregir a medio mundo, ¿va? Tal vez ellos ni son enviados, sino que tal vez ellos pueden decirnos que la Biblia dice, pero realmente no están siendo enviados. Entonces eso también hay que tener cuidado para que nosotros no caigamos en esas arrogancias, otro tipo de manifestaciones. Por consecuencia, vimos ciertos temas. Entre uno de los temas que tocamos es esta parte de diferente maestro, es decir, la diferente doctrina se da porque hay un diferente maestro. También hablamos de qué es doctrina. En el sentido de qué es doctrina, hablamos pues de que la doctrina viene de una naturaleza, en este caso de Dios. Dios enseña y por consecuencia nos lleva a una naturaleza por aplicar la doctrina. Por eso Jesús dice, mi doctrina no es mía, sino de quien me envió. Y también menciona en el libro de Romanos que los gentiles por naturaleza hacen lo que es de la ley. Y también, por lo tanto, vemos la manifestación general que dice que Jesús fue la imagen
la imagen pura y viva de Dios, ¿verdad? Entonces, la doctrina realmente es nos llevará a tener una naturaleza, y también viene una naturaleza, en este caso, la naturaleza de Dios. Solo que nos dan instrucciones para que podamos manifestar y fluir en esta naturaleza. 3. La doctrina y otros aspectos espirituales. Ya hablamos acerca de la doctrina con relación a la revelación, a la ciencia, los salmos y otras cuestiones. También vimos el fundamento de la doctrina cuando hablamos de que nuestro fundamento claramente es Cristo, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos debemos hacerlo en Cristo, es decir, debemos hacerlo en el amor, la paciencia, la justicia, la misericordia y la fe, ¿verdad? Si nos salimos, si aplicamos una doctrina fuera de ello, realmente no estamos en el fundamento, estamos en un conjunto de enseñanzas fuera del fundamento. 5. La doctrina y la práctica. Hablamos de la doctrina y la práctica en el sentido de que, como menciona Jesús, ¿verdad? Es el que oye y el que lleva a la práctica las palabras de Jesús. Creo que aquí lleva una tilde, no recuerdo. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Que Jesucristo menciona claramente, y lo vamos a leer hoy también, dice, el que oye y pone en práctica mis palabras, lo compararé al que edifica su casa sobre la roca. Entonces, no habla solo de saber doctrina, sino el hecho de practicar la doctrina. Por eso mencionamos que hay veces de que solo nos dan el concepto, el contexto, pero no necesariamente cómo aplicarlo, ¿verdad? Y ciertamente no significa que esté mal, sino que pueden ellos estar hablando de ciencia o estar hablando de revelación, pero no necesariamente están dando la doctrina. En el sentido de que la doctrina vimos que es algo también que se practica. Entonces, por esa causa, no es solo el hecho de hablar de temas, no es solo el hecho de decir un montón de cosas, sino el hecho de que, bueno, claramente ya lo oí, pero voy a buscar cómo ponerlo en práctica. Y por eso lo hablamos en la semana pasada, ¿verdad? Acerca de ser hacedores de la palabra, porque si no somos hacedores, lastimosamente, inclusive nosotros podríamos querer saber más de la palabra, pero Dios no se va a limitar, por así decirlo, a no dárnosla, porque no tenemos la capacidad de sobrellevar esa revelación que puede ser muy maravillosa, pero no podemos sobrellevarla, como aparece en el libro de Hebreos capítulo 5. Que el escritor dice, quisiera seguir hablando de esto, pero ustedes se han vuelto lentos para oír, ¿verdad? Es decir, que ellos no tienen la capacidad para recibir esa enseñanza profunda. Entonces, por esa razón es de que si nosotros queremos recibir más profundidad o revelaciones de parte de Dios, debemos practicar lo que ya nos han dado para que Él nos brinde más, ¿verdad? Entonces, parte fundamental de la doctrina es ponerla en práctica. Los fariseos tenían doctrina, pero no la practicaban. Entonces, 6, este es el que vamos a ver el día de hoy, oyendo la doctrina de Jesús. ¿Por qué? Porque no necesariamente debemos estar oyendo cualquier doctrina. Puede ser sencillo y puede ser, como ya mencionamos, algo fácil de entender, ¿verdad? O que alguien dirá, sí, eso ya lo sabemos, pero no es solo el hecho de saberlo, sino saberlo cómo aplicar también, ¿verdad? Porque ya mencionamos que alguien dirá, no, es que sí, la palabra se practica. Es decir, la mayoría de personas siempre dice lo mismo. No, es que uno hay que practicar la palabra. Pero ya cuando entramos en la vida cotidiana, realmente no lo estamos practicando. Ya uno cuando es consciente, cuando uno ya es sincero, se da cuenta que uno a veces no está practicando la doctrina. Ya mencionamos de que a veces uno lo hace como por inercia o por suposición o por yo creo que debe ser así o porque creo que la palabra dice en términos muy superficiales, pero no necesariamente en términos más dedicados, profundos, detallados, como a veces hemos hablado también de la palabra ginosco y epiginosco, que ginosco habla de un conocimiento general, básico, que está a la mano, pero epiginosco ya habla de un conocimiento profundo, detallado y más específico, ¿verdad? Entonces, en ese caso pasa a nosotros con la práctica. Entonces, en este caso igual, oyendo la doctrina de Jesús. Obviamente todos podremos decir que uno recibe la palabra de Jesús y todo eso, pero a veces los frutos no nos están dando la manifestación de ello. Es decir, alguien puede decir es que yo estoy sembrando manzanas, ¿verdad? Pero lo que está produciendo son naranjas. Entonces, ¿cómo así, verdad? Si decimos de que estamos recibiendo algo o estamos sembrando algo, realmente deberíamos producir eso. Por eso Jesús dijo, el árbol malo da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos y el árbol bueno da buenos frutos. Entonces, si nosotros decimos que estamos oyendo la doctrina de Jesús,
pero los frutos que estamos manifestando no son los que corresponden a los frutos del Espíritu, entonces tenemos un problema, ¿verdad? Ok, entonces para eso vamos a leer lo que hemos estado leyendo, que es Mateo capítulo 7, versículo 24-27. Dice la siguiente manera, versículo 25, perdón, versículo 24, aquí está. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, aquí nos están diciendo, inclusive Jesús lo menciona, dice, aquel que me oye estas palabras. En la Biblia de las Américas, que es la LBLA, habla el que oye mis palabras, pero aquí en la Reina Valera dice, el que me oye estas palabras. Siempre están haciendo referencia a él. ¿En qué sentido? De que, aunque recordemos que aquí que Jesús viene hablando del capítulo 5 de Mateo hasta abarcar el capítulo 7. Si alguien tiene lo que le hablan las palabras en rojo en Jesús, que regularmente aparecen en ciertas Biblias, se van a dar cuenta que del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo todo está en rojo, porque Jesús prácticamente solo hay palabras de él como que citadas, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice acá, el que me oye estas palabras, ¿qué palabras? Del 5 hasta el 7. Claramente, eso estamos hablando en un contexto de lo que está, el sermón, por así decirlo, que está dando, las enseñanzas que está dando. Pero realmente también hace referencia a las enseñanzas que continuamente Él nos da. Recordemos de que la Biblia dice que Él es maestro. Por eso en ciertas ocasiones se habla de que Él es el rabí. Y también dice, yo sé que tú eres maestro, porque nadie hará estas cosas si no proviene de parte de Dios. Entonces a Jesús se le reconoce como maestro. En los evangelios también se le reconoce como el profeta, o también se le reconoce como aquel que viene de la simiente de David. Entonces es bien importante esto que estamos resaltando, porque vemos de que Él necesita que oigamos sus palabras. Él necesita que cumplamos su doctrina. Porque ciertamente Jesús también dijo estas palabras, ¿verdad? Dijo que la doctrina de Él no era de Él, sino que era de aquel que le envió. Entonces, la doctrina que Jesús está dando significa, si dice que estas palabras que yo estoy dando, significa que provienen de Él, pero obviamente también vienen del Padre. Y por esa razón, cuando el apóstol Pablo dice, y mi evangelio, dice el apóstol Pablo, no hace necesariamente referencia a solo de Él, sino que también es el evangelio que le dieron Dios Padre y Jesucristo. Pero lo está haciendo en una parte de, esta es la revelación o esta es la enseñanza que a mí me han dado, ¿verdad? No que hubiera otro evangelio, sino que lo que han sucedido es que otras personas se han presentado con una variante, ¿verdad? O una versión de un evangelio diferente. Por eso el apóstol Pablo dice, este es mi evangelio, en el sentido de que yo les he presentado el evangelio como a mí me lo dieron. Si viene alguien más con otro tipo de evangelio, con otra variante, ese ya no es el evangelio de Cristo, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo lo menciona en este sentido. Entonces, cuando habla Jesús de que el que me oye estas palabras, ciertamente no significaría que solo hagamos una voz que nos habla del cielo y que nos diga las doctrinas, sino que también Dios ha enviado ministros, ha enviado personas, compañeros, ¿verdad? Porque tampoco solo vamos a hablar de ministros, sino que hay personas que Dios les ha hablado, que tal vez no son ministros de los primarios, pero tienen una enseñanza fundamentada y verdadera de parte de Dios, y que la viven y que de alguna manera nos la han trasladado. Y claramente ha traído sus resultados verdaderos. Entonces, no fue necesariamente esa persona, ¿verdad? No es necesariamente la doctrina de esa persona, sino que es la doctrina de Dios. Es como también pasa en las clases, ¿verdad? Regularmente a veces se habla de las leyes de Newton. Entonces, ciertamente en las universidades, en las escuelas se hablan acerca de las leyes de Newton. Y no se dice la ley del profesor tal, ¿verdad? Sino que estrictamente se habla que esa ley la dio Newton y de que esas tienen ciertas características y se va enseñando por todos lados porque saben que está comprobada y verificada que son correctas, ¿verdad?
Entonces, por consecuencia, no son la ley del profesor, no es la ley del universitario, sino que son las leyes de Newton. Igual es la palabra. La doctrina que nosotros trasladamos, buscamos trasladar la doctrina que Jesús nos ha dado, no necesariamente la doctrina que viene de alguien más. Y por esa razón hay que tener cuidado, porque posiblemente también nosotros tengamos doctrinas que no necesariamente son de Jesús, que pensamos que provienen de Jesús. Y por eso hablamos hoy de oír la doctrina de Jesús. ¿Por qué mencionamos esto? Porque recordemos que hemos estado hablando acerca de la doctrina y la semana pasada hablamos de poner en práctica la doctrina. Pero lo voy a poner de esta manera, hay como un abismo en el sentido del oír para la práctica. Y entre uno de ellos es saber a quiénes estamos oyendo. Hay otros aspectos que lo vimos la semana pasada a grandes rasgos, como que hay situaciones que nos van a impedir también entre oír la práctica, como ser oidores olvidadizos, como podemos estar oyendo pero no entendiendo, podemos ser perezosos en el oír, podemos ser solo oidores y no hacedores. Entonces hay varias cosas, inclusive si nos pusiéramos a revisar un poquito más la Biblia, encontraríamos más detalles de lo que acontece desde que se oye hasta que se practica, ¿verdad? Pero entre uno de ellos está ese concepto o esta situación de a quién estamos oyendo. Que si lo que estamos oyendo realmente viene de Jesús. Porque si no viene de Jesús, tenemos un problema. Porque eso va a traer repercusiones en nuestra vida. Pero si lo que estamos oyendo sí procede de Jesús, entonces eso es bastante relevante. Ya lo que se oye se busca poner en práctica. Ahora, cuando hablamos de oír, alguien dirá, ¿y qué hacemos con la lectura de la Biblia? Y en ese punto quiero llegar, porque cuando hablamos de oír, en este caso recordemos que la idea de oír también es el hecho es sinónimo de obediencia. Entonces, la idea de oír no nos sujetemos solo al hecho de que alguien escuche, ¿verdad? Porque imagínense alguien que inclusive, pues, lee la Biblia y ¿cómo se llama? Se llama subvocalización, creo que se llama, no me recuerdo cómo se llama. Pero también hacemos una referencia de aprendizaje, ya que también recordemos de que en el antiguo tiempo tampoco es que habían Biblias y cada quien tenía una Biblia en el celular o que cada quien tenía una Biblia impresa y por lo tanto la principal transmisión era una transmisión oral, ¿verdad? No es que no hubieran escritos, era que no era tan común tener una Biblia en la mano. Es decir, ahora uno agarra el celular, que casi todas las personas tienen celular. Es más, hay personas que también tienen dinero y tienen un celular caro, ¿verdad? Y eso, pues tienen la capacidad a veces de tener hasta 50 Biblias. Es como la Biblia electrónica que unos tienen, que es YouVersion, que a veces pues tiene la Biblia en diferentes idiomas y diferentes versiones por idioma, ¿verdad? Entonces hagamos de cuenta hagamos de cuenta que la Biblia tuviera unos 800 idiomas y tuviera cada uno a lo mínimo uno. Estamos hablando de 800 hasta 1600 versiones en un celular. Y antes, pues, aunque sea en el idioma original, ni siquiera la podían tener en su casa. Entonces nosotros tenemos una gran ventaja en esos términos a comparación de ese entonces. Entonces uno de los principales medios de comunicación para la transmisión de la palabra era a través de el sentido oral, de lo que se daba a través de... Por eso también recordemos que se hacía lectura pública de la ley, porque tampoco tenían Biblias para estar leyendo, ¿verdad? Entonces tenía que venir alguien y leer la Biblia para que las personas recibieran la enseñanza y junto con la palabra, también una enseñanza. Eso lo podemos ver en Lucas 4:16, cuando Jesús va a la sinagoga, le dan el rollo de la ley y él lee el Isaías capítulo 61, creo que es. Y también lo podemos ver en el libro de Esdras, capítulo 8 o 10. Y también lo podemos ver en el libro de Deuteronomio 17. Y también lo podemos ver en 1 Timoteo 4:13. Y si no estoy mal, también hay pasajes en el libro de Hechos que hablan acerca de una lectura pública de la palabra. Entonces, ciertamente tenemos estas lecturas, inclusive cuando el apóstol Pablo enviaba sus epístolas. Las epístolas las leían a nivel congregacional, es decir, una persona venía y leía la carta de Pablo al pueblo. No era que cada quien sacara su fotocopia de la carta de Pablo y la leyera en su casa, sino que era un suceso que era congregacional, por las limitantes, si queremos llamarlo así, tecnológicas o de recursos y otras maneras en ese entonces. Actualmente tenemos
la palabra escrita, inclusive también hay medios escritos, como inclusive, si no estoy mal, la aplicación YouVersion, que no es para darle publicidad, dirán, sino porque es una de las que se usan, ¿verdad? De que ahí tienen devocionales o hay otros sitios web que también tienen lo que se conoce ahora como devocionales, que se utilizan ciertas enseñanzas por día para poder transmitirla. Entonces, en este contexto de lo que estamos hablando de oír la palabra, estamos también abarcando contenido escrito que uno lee, que tiene a dispositivos tecnológicos, sitios web, páginas de Facebook, inclusive ahora que se manejan los threads o tweets. También las personas transmiten ideas de diferentes maneras en las diferentes plataformas o los diferentes formatos que se están brindando actualmente. Entonces, pero viene de una fuente, es decir, tiene que haber una fuente común, independientemente del formato que se esté manejando. La idea es que venga esa doctrina de Jesús. Y hay que tener cuidado cuando esa doctrina no viene de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a llevar hacia algún lugar. Más aún, como menciono con la situación de las redes sociales, porque ahora en las redes sociales han abarcado una facilidad para promulgar un mensaje, independientemente si esté bien o esté mal ese mensaje, ¿verdad? Por decir así, hay personas antes para poder colocarse en la radio o colocarse en la televisión, necesitaban hacer un gran esfuerzo económico y otro tipo de cosas, inclusive un contenido relevante para poder transmitir un mensaje o un programa de televisión para ganar algún dinero. Ahora, pues con las redes sociales, a cualquier persona puede sacar su teléfono, grabarse, aunque esté mal la cámara, ¿verdad? Pero él transmitió un mensaje y lo está dando. Tiene una facilidad que antes no se tenía. Entonces menciono esto porque estamos muy expuestos a cualquier tipo de doctrina, de cualquier tipo de cosa que se maneje, ¿verdad? Menciono esto porque hagamos de cuenta, si no estoy mal, a mí me pasaron hace un par de años un programa de radio que llevaba años, creo que se tardaron 10 años, no sé, sí, como unos 10 años o 5 años, en dar la Biblia por comentarios, ¿verdad? No me recuerdo cómo se llamaba el programa, pero existía como en los años, no sé si 30 creo yo, o 40, no sé, por ahí. Pero se volvió famoso, ¿verdad? Entonces era un programa de radio donde se transmitía la Biblia en comentarios. Entonces puede ser de que esa era el único estación de radio que transmitía una Biblia con comentarios, ¿verdad? Una enseñanza de ese tipo radial. Entonces prácticamente escuchaban a esta persona y esta persona se oía por todos lados o por varios países y no se conocía a nadie más que él, ¿verdad? Pero ahora, pues casi todas las personas, ahora inclusive uno pone en internet lectura de la Biblia con comentarios, van a aparecer un montón de personas que dan esos comentarios. Y en esa fuente que estamos brindando, pues alguien dirá, bueno, estamos escuchando la palabra de Dios. Ahora tenemos un montón de fuentes que no sabemos de dónde vienen ni qué tipo de enseñanza. Ahora sí, perdón. No sabemos ni qué tipo de enseñanzas tienen. Entonces, a lo que quiero transmitir con esto es, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estemos oyendo, lo que estemos aprendiendo en los diferentes formatos que nos han otorgado. Y por esta causa es de que nosotros debemos estar pidiéndole al Señor Jesucristo que nos ayude a saber si las enseñanzas provienen de Él o no provienen de Él, de lo que estamos escuchando, lo que estemos recibiendo. Inclusive vamos a colocar aquí un versículo de lo que estoy mencionando. Es en 1 Timoteo 4:1. Dice de la siguiente manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, en este caso nos están diciendo de que está la enseñanza y doctrina de Cristo y está la enseñanza de espíritus engañadores y doctrinas de demonios y prácticamente están enseñando en paralelo. ¿En qué quiere decir? De que así como en este caso, en mi caso estoy predicando acerca de algo, puede ser que aquí a la esquina esté otra persona predicando otro tema, ya sea inclusive la palabra de Dios, y puede ser que aquí de otro país o en otra área también de Guatemala puede estar alguien hablando acerca de espiritismo, puede estar alguien hablando acerca del budismo, de doctrinas musulmanas. Entonces están prácticamente muchas voces dándose a lo largo de esta red de internet o pues inclusive también en la calle o otros aspectos, trasladándose. Pero también aquí dice escuchando espíritus engañadores. Cuando habla de espíritus engañadores, no necesariamente estamos hablando de un espíritu que nos esté hablando literal ahorita,
sino que estamos hablando también de que el Espíritu va a reposar sobre alguien para que esa persona transmita ese mensaje. Y hablo de espíritus engañadores porque obviamente, como mencioné, pues hay personas que usan esa plataforma de internet y trasladan enseñanzas de esos espíritus para impedir el crecimiento de las personas en el Evangelio. ¿Para qué? Para que apostaten a la fe. Una de ellas, una de estas enseñanzas que se han dado, o que se han, no sé si ya venía, pero ahorita como mencioné, se ha vuelto más popular, es de que hay personas que están enseñando que no se tiene que leer la Biblia. Y aunque yo pensaba que solo había cierto grupo, tal vez religioso, que no lo estaba transmitiendo, pero de mí me di cuenta que estaba agarrando parejo independientemente de la denominación. Y se han dado, yo por lo menos he oído tres casos en internet, no, como cuatro, por lo menos, de personas que son, por así decirlo, que hacen proselitismo de su religión, y dentro de su proselitismo o de su forma de evangelizar, no le quieren poner atención a la palabra escrita de Dios. Por ejemplo, hay una persona que era mujer que mencionó que dijo que Jesús nunca enseñó a las personas a que leyeran la Biblia y que la enseñanza de la lectura de la Biblia era falsa. También había otra persona que creo que es sacerdote donde decía lo mismo, ¿verdad? Que la Biblia no había que leerla porque había sido fundamentada por la Iglesia romana. Hay otra persona que vio un debate que estaban ahí unos cortos en TikTok donde también está diciendo de que el fundamento de la doctrina era la transmisión oral, es decir, que no había que meterse a leer la Biblia porque realmente el verdadero fundamento era la tradición oral y no la Biblia escrita. Entonces vemos cómo estos espíritus engañadores están enseñando que la palabra de Dios no hay que considerarla. Entonces ellos están dando una doctrina que no es de Cristo. ¿Por qué menciono que es una doctrina que no es de Cristo? Porque si leemos la Biblia dice claramente en el libro, porque a algunos no les gusta, algunos dirán es que el Nuevo Testamento no, pero si tomamos el Antiguo Testamento, la Biblia dice, he aquí, así como en el libro del rollo está escrito acerca de mí. He aquí yo vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Y esas palabras los menciona Jesucristo, es decir, el Espíritu, el Verbo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que en la doctrina de Cristo está que sigamos la palabra que Dios nos ha dejado. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas, para anular la doctrina de Cristo, para que las personas no caminen en el camino de Cristo, están enviando estos espíritus de engaño. Claramente están usando a la persona para que no tomemos la palabra escrita como la palabra de verdad, para que nosotros nos apartemos del camino de la fe. Entonces estas personas van constantemente con diferentes engaños para que las personas no lo tomen. Algunas otras son un poquito más sutiles para enseñar este tipo de cosas, ¿verdad? O cómo es que el enemigo los está usando. ¿Por qué menciono esto? Porque también en TikTok hay una persona que es como histórico. Menciona él que él es creyente en teoría y también él es historiador, por así decirlo. Y él hace referencia a ciertas cosas de la Biblia como quitándole su veracidad. Y él menciona claramente que él es histórico, por lo tanto hace uso de herramientas históricas y de que él sí cree en Jesús, pero la Biblia tiene ciertos contextos y otras cosas históricas que no concuerdan con cosas, ¿verdad? Entonces él dice, sí, es que tenemos que seguir a Jesús, pero le está quitando veracidad a la Biblia a través de sus razonamientos humanos, utilizando lo que él conocería como una ciencia, para quitarle el peso de la inspiración de la palabra. Aunque él tal vez no tenga ese enfoque, pero lo está haciendo. Es decir, está siendo engañado y está engañando a otros para que las personas se aparten del camino de la verdad. Y ya no ven la Biblia como la inspiración de Dios, que lo deja escrito el apóstol Pablo cuando dice claramente que toda palabra es inspirada por Dios. Entonces, quiera que no, están prácticamente buscando anular la doctrina de Cristo. Están tratando a través de estos espíritus de engaño, de formas directas o indirectas, anular a la persona. Obviamente, cuando hablamos de espíritus, también sabemos de que ellos, cuando se sentaron a leer o se sentaron a meditar, hubo un espíritu que los guió y les estuvo, por así decirlo, hablando para que ellos tomaran esas posturas y que ellos sean portavoces de esos espíritus, porque también pasa, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado también de no creernos santurrones, de que si leemos la Biblia solo el Espíritu Santo me va a hablar, sino que también hay un conjunto de entidades espirituales que van a procurar desviarnos de la verdad.
Y por eso no hay que agarrar solo como que, esto que estoy recibiendo es palabra de Dios, por fe lo recibo. Y es una enseñanza torcida. Menciono esto por el acontecimiento que estoy mencionando y pues las diferentes redes. Entonces, obviamente, por esta capacidad que se ha dado de que cualquier persona puede tener y ser un portavoz y alzar su voz en defensa de diferentes cosas, tenemos este gran peligro, ¿verdad? Porque obviamente hay personas, mayormente de esta generación que está actualmente, que está muy expuesta a cuestiones de TikTok, YouTube, threads, tweets y todas esas situaciones que se han dado ahora, ¿verdad? Inclusive ahora que he estado comenzando a usar threads, que es una aplicación también de Facebook, que es similar a Twitter, me he dado cuenta que hay personas que ciertamente creen conocer a Dios y se quieren volver portavoces de Dios. El problema es que ponen pensamientos y esos pensamientos que ponen no están cimentados en la palabra. Y las personas cuando leen los comentarios, inclusive ellos no ponen ni siquiera la cita de la Biblia, las personas dicen sí, amén, y realmente es un pensamiento humano, realmente a veces pensamientos que traen una falsedad que no va conforme a la palabra, aunque tienen apariencia de piedad o de verdad. Entonces me he dado cuenta que estamos expuestos, o la generación bueno, porque hay una generación que no usa tantas cosas, ¿verdad? Pero hay una generación actual que está recibiendo demasiadas, no estamos hablando ni siquiera de que estén recibiendo pornografía o que estén recibiendo insultos o malas palabras o películas. Es decir, que están recibiendo tipos de enseñanza de personas que se creen portavoces de la verdad. Y a veces inclusive han pasado que dicen, yo amo a Jesús, y las personas salen muy provocativas, ya sea siendo hombres o mujeres, y constantemente ponen cuestiones de la palabra, ¿verdad? Entonces, se quieren volver portavoces, quieren transmitir palabras, pero están siendo usados para transmitir otras doctrinas y otros engaños. Y lastimosamente están desviando a las personas de la verdad. Entonces nosotros debemos estar bien atentos a aprender a discernir, aprender a saber que el enemigo está ahí para buscar trastornarnos, para desviarnos. Y no necesariamente es que nos desvíe y que alguien, por ejemplo, lo vuelva satanista, de cristiano satanista, ¿verdad? Sino que a veces solo es con desviarlo un poco, ya la persona está desviada. Inclusive si nosotros lo hablamos en términos de ángulos, cuando uno utiliza en matemáticas, ¿verdad? Hay ángulos que son de 90 grados o ángulos que son muy pequeños, pero por muy pequeño el desvío que sea el ángulo, ya cuando uno ve la trayectoria pueden terminar en otro lugar, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero resaltar con eso también es que nosotros tengamos cuidado también de saber qué vamos a impartir a las demás personas. No solo pensamientos de que, qué bonito mi pensamiento que me vino ahorita, sino que también compararlo con la palabra para saber si eso es una doctrina de Jesús. Porque puedo decir yo esta doctrina de Cristo, pero realmente es mi doctrina, es mi enseñanza humana que nació de mi propio corazón y no necesariamente de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que detenernos tanto en nosotros decir algo como en ver qué estamos escuchando. Y vuelvo a repetir, también ahora, pues como también hay una gran serie de predicadores también ahora a lo largo de los años que se están dando, ¿verdad? Que también a veces entre ellos se atacan o se defienden. Tenemos que no estar escuchando los argumentos necesariamente de ellos, porque ambos pueden estar equivocados o ambos pueden tener ciertos rasgos de verdad, ¿verdad? Es como que es muy común ahora, por ejemplo, que vengan, eh, perdón que lo diga, pero mayormente personas que ven una índole bautista o algún otro tipo de línea son los que más ponen el hecho de que algo es verdad o que algo es mentira, y ponen predicadores que no debes oír. Mayormente yo no sé sinceramente por qué lo hace más esta línea de ellos, ¿verdad? Pero dicen predicadores que no debes oír y ponen una serie de predicadores que no concuerdan con ellos, ¿verdad? Y a veces de repente sale el otro predicador que trata de defenderse por internet. Entonces, alguien dirá, no es que escuché a aquel y sí dijo algo de parte de Dios, y escuché al otro que dijo esto y que sí escuché de parte de Dios. Pero realmente lo que están haciendo es distrayéndonos de la verdad. Eso es lo que está haciendo el enemigo, ¿verdad? Está usando inclusive a personas que pueden ser verdaderas, pero tienen algo malo dentro de ellos, que puede ser la murmuración o creerse ellos que tienen la verdad, y el enemigo los está usando para distraernos,
para engañarnos, para meternos en esos debates que ellos entre ellos tienen. Y al meternos en ver esos debates, el problema está que nos estamos desviando. Por eso vemos que en este pasaje también de Timoteo, en el capítulo 1 dice, ten cuidado de las vanas conversaciones o cuestiones que no llevan hacia nada. Y eso es lo que hacen actualmente a veces en YouTube o en TikTok, que se meten a debatir un grupo de conjunto de gente que son personas X, es decir, que no saben, no se sabe quiénes son, que se ponen a discutir y debatir ahí y pasan 2 horas y no llegan a nada. Entonces, se está dando mucho esa cultura ahora por la capacidad de transmisión, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener cuidado para no distraernos de la doctrina de Cristo. Y por esa razón hay, por así decirlo, soluciones que nosotros podemos tener para que tengamos cuidado con esta situación, ¿verdad? Y hablo de bastante cuidado porque hay muchas situaciones que cada quien expone. Por ejemplo, alguien va a decir de que solo hay que orar, otra persona va a decir, no, es que hay que estudiar teología, otra persona dice, es que es lo que pasa que no han aprendido de la homilética, de hermenéutica, ¿verdad? Y otras personas que la otra persona no ha entendido acerca de tal cosa. Otra persona va a venir saliendo con que no escudriñan la palabra, y cada quien va a venir a decir un cúmulo de cosas que realmente de alguna manera tampoco nos dan una solución. Más bien nos están buscando atraernos a ellos, es decir, están ellos tratando de hacer un proselitismo. Proselitismo es decir, cuando hablamos de proselitismo, para todos los que no conocen mucho el concepto, es buscar que se adapten a nuestra forma de vida, no necesariamente a la vida de Cristo, ¿verdad? Sino que se forman a nuestra vida. Es decir, si alguien es, por ejemplo, en el caso de los fariseos, que ella anda buscando por mar y por tierra para que él se convierta en fariseo. Eso es un prosélito. Es decir, no necesariamente que la persona busque por mar y tierra para que conozca a Jesús, sino que está buscando en mar y tierra para que se vuelva fariseo o se vuelva saduceo. Ok, entonces aquí en la Biblia nos da ciertos pasajes para que nosotros, por así llamarlo, aprendamos a discernir o ver qué postura tener cuando escuchemos algún mensaje, ya sea que alguien escuche una predicación, ya sea que alguien escuche, tenga un tema escrito, que lo puede ver en aplicaciones o lo ve en internet, o que alguien, por ejemplo, también lea la Biblia, bueno, que alguien comente en estas cuestiones que menciono de threads o otro tipo de cosas, para que realmente vea si algo es verdad o no. Inclusive, pues cuando uno habla con otra persona o conversa con otra persona, nos dice ciertas situaciones y nos trata de convencer con esos argumentos que a veces también pasa y es muy, muy puntual que en ciertas denominaciones regularmente tienen una doctrina fuerte. Y esa doctrina fuerte, ellos se especializan en esa doctrina fuerte para contender contra alguien y, por así decirlo, buscar ganarle o convencerle. Como en el caso pasa muy regularmente con los adventistas. Es decir, los adventistas, cuando eso uno habla, lo primero que hablan ellos de guardar el sábado. Y no les hablan uno otra cosa, sino es que guardar el sábado. Y tal vez uno quisiera hablar de Jesús como sanador o Jesús como el pastor, y ellos no, es que el sábado. Y ahí se pasa el sábado y el sábado. Entonces ellos se centran tanto en eso que se olviden de otras cosas. Y claramente si uno se mete en una, por así decirlo, una discusión o comentar acerca de eso, lo único que va a traer es que nos pueden confundir o inclusive también nos pueden convencer de ello, ¿verdad? Porque ellos ya tienen, por así decirlo, una expertise en ese punto, en ese tipo de cosas. Pero hay algo aquí bien importante que menciona la Biblia en el libro de Hechos, dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 10. Pero en capítulo 7, versículo 10 al 11, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ok, esto es bastante importante. Yo creo que este pasaje se ha usado mucho en las iglesias y todo, pero tenemos que también tener bastante cuidado. ¿Por qué menciono esto? Porque ciertamente dice que ellos llegó Pablo. También llegaron otras personas como Silas. Pero ¿qué sucede? Ellos vinieron y les predicaron. Dice que los escucharon con toda solicitud. Es decir, que
Ahí está. Perdón. Entonces, eso quiere decir que por así decirlo, la primera capa ellos decidieron que lo que estaban predicando sí era palabra de Dios. De alguna manera estaban escuchando y los dice que los escucharon con toda solicitud. ¿Cuál fue el punto siguiente? Dice, veamos el 11. Y estos que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que ellos no dijeron, porque es el apóstol Pablo, está predicando la verdad. Porque es Silas, está predicando la verdad. Escuchémoslo. No. Independientemente de qué predicador sea, independientemente de qué predicador tenga cierta denominación, ellos se enfocaron en ver el mensaje. ¿Por qué digo esto? Porque dice que eran ellos judíos. Es decir, que Pablo era del camino o era cristiano y estas personas eran judías no cristianas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Quiere decir que eran de una denominación diferente, pues, si lo vemos en estos años o actuales. Entonces ellos estaban escuchando el mensaje y estaban viendo si lo que decían era verdad o no. No estaban diciendo, bueno, usted porque es cristiano, yo no lo escucho. Usted porque es tal cosa, yo no lo escucho, porque usted no es de la misma denominación. Sino que él se enfocó en ver el mensaje que se está transmitiendo, si era verdadero o era falso. Ellos en lo que estaban oyendo, en lo que según sabían, miraban que sí casaba la palabra, porque les estaban hablando según las escrituras. Es decir, que Pablo y Silas buscaban convencer a las personas o enseñarle acerca de que Jesús era el Mesías a través de las escrituras. Entonces, en ese momento recordemos de que ellos tenían lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Entonces, Pablo y Silas agarraron el Antiguo Testamento y a través del Antiguo Testamento o la Tanaj o lo que se conoce como la Tanaj, ellos explicaron que Jesucristo era el Mesías, es decir, a través de lo que estaba escrito. Y también ellos vinieron y escucharon y dicen, bueno, tiene sentido lo que le está diciendo, ¿verdad? Pero igual vamos a ir a revisar, vamos a ir a escudriñar las escrituras para ver si realmente es así como ellos dicen. Entonces, en este punto es donde a veces la mayoría de personas nos quedamos, es decir, de que ciertamente estamos escuchando predicadores, pero no estamos yendo a consultar a las escrituras si lo que él está diciendo es cierto o no. Lo que estamos haciendo es como una especie de adivinanza o como una especie de ver si sí o si no le están diciendo a ellos algo que es correcto o es incorrecto. Entonces estamos escuchando a los predicadores y a veces decimos eso es falso o eso no es verdadero y luego no vamos a revisar la palabra, sino que damos por cierto de que lo que ellos dicen está equivocado o damos por cierto lo que ellos dicen es verdadero. Pero regularmente a veces no vamos a escudriñar la palabra. A veces lo que hacemos es revisar, pero no escudriñar. ¿Cuál es la diferencia? Que revisar solo es ver, y a veces eso pasa, revisar por vista los versículos, pero realmente no enfatizar en entender claramente lo que ellos dicen o lo que no están lo que están diciendo de parte de Dios o si eso no viene de parte de Dios. Porque hay argumentos que se están presentando, que de alguna manera a veces puede tener una lógica, pero realmente no es una verdad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por esa razón hay que tener cuidado para no dejarnos convencer. Es decir, a la primera nos pueden convencer, pero si ya vamos nosotros realmente a revisar en la Biblia, a sentarnos y pasar un buen tiempo, porque tampoco es una labor que la vamos a hacer de la noche a la mañana. Es decir, yo he visto temas que hay personas que dicen y que parecerían convincentes cuando lo presentan. Inclusive puede ser como diría alguien, una masterclass de alto nivel, que cuando uno dice, bueno, tal vez sí, pero cuando uno ya va a revisar a la Biblia, y vuelvo a mencionar esto, no estamos hablando que yo medio ojea la Biblia. A veces ha pasado meses para poder entender si realmente la persona dijo algo correcto o incorrecto, porque hay que comenzar a ver todos los detalles. Yo recuerdo muy bien, y esto mencionan acerca, siempre lo he mencionado por estos motivos, como lo que corresponde a la doctrina de los cesacionismo, o el cesacionismo que dice que los dones cesaron, que es una doctrina muy fuerte de ciertas congregaciones, que dice que no hay don de sanidad, no hay don de lengua, no hay don de interpretación, no hay nada de eso porque Dios los hizo cesar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo vi varios comentarios o varios videos de personas porque hablaban del cesacionismo y daban sus puntos. Pero hubo una persona que es muy conocida a nivel mundial doctrinalmente y habló de la doctrina del cesacionismo y creo que sacó hasta 2 videos de 2 horas, creo que cada video fue de 1 hora, algo así, explicando como que a detalle por qué Dios cesa las cosas
Inclusive puso versículos de la Biblia y habló del Antiguo Testamento, etcétera, donde Dios hacía cesar las cosas, ¿verdad? Y aparentemente tiene una lógica. Es decir, para cualquier persona que tal vez escucha y dice, ah, no, eso sí es cierto, ¿verdad? Pero ya cuando nos vemos, nos damos cuenta que no es tan cierto, porque él está hablando que Dios cesa las cosas, pero realmente a veces no es que Dios cese las cosas, es de que el hombre por su pecado provoca que Dios cese en lo que opera en uno. Es decir, que acá Dios quisiera que operara siempre las cosas en uno, pero el problema está que uno no se dispone a hacerlo. Por eso vemos en la Biblia cuando dice Jesús que él no pudo hacer muchos milagros en ese lugar porque ellos no creían. Entonces, el cesar no era necesariamente de Jesús. Jesús quería hacer milagros y señales, pero había una incredulidad en el pueblo. También cuando vemos el caso de los apóstoles, era que ellos estaban dispuestos a ser liberados. Ellos creían que podían ser liberados. Por eso le presentaron a los discípulos, por favor, liberen a mi hijo. Es decir, que él creían que ellos tenían el poder de parte de Dios para liberar y echar fuera. Porque inclusive eso ya había pasado de que los apóstoles venían de un enviamiento donde habían echado fuera demonios, resucitado muertos y sanado gente. Entonces ellos ya sabían hacerlo. Les dieron eso y tampoco Jesús dijo, miren, no lo hagan. Jesús también ya sabía, les había enseñado cómo liberar. Es decir, que deberían tener la capacidad para hacerlo. Cuando ellos tratan de echar fuera no pueden. Y le dicen a Jesús, pero ¿por qué nosotros no pudimos? Por vuestra falta de fe. Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué género? La incredulidad. Entonces vemos en dos casos, si lo vemos de esta manera, basado en las dos cosas de Jesús, ¿por qué no se manifestaron los dones y liberaciones? Uno fue por causa del pueblo y otro fue por causa de los ministros. No fue por causa de Dios. Dios quería generar ambas cosas, pero el pueblo y el ministro lo impidieron. No fue que Dios lo cesara. Entonces vemos que ellos explicaron esa doctrina de cesacionismo hablando como que la soberanía de Dios cuando Él quita y pone cosas, pero no da a entender que Dios siempre está dispuesto a usar a alguien. El problema está que la gente no se pone en la jugada, como dirían los muchachos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ellos están tomando esas doctrinas de cesacionismo, parece que no hay cesacionismo. Y yo lo veo como una forma de excusa para decir, bueno, como yo no puedo, nadie puede. Algo así como que los apóstoles, bueno, nosotros no pudimos echar fuera demonios, pero nadie puede, porque nosotros no podemos. ¿Me explico? Entonces ellos están usando una excusa de decir porque, no hay dones de sanidades, porque como yo no sano, entonces nadie puede. Porque como yo no he hablado en lenguas, entonces tampoco nadie puede. Entonces vemos ahí claramente que ellos están utilizando contextos de la Biblia y explicando y poniendo excusas prácticamente adornadas con la palabra. Pero Jesucristo claramente dijo, el que creyere en mí, no dijo los apóstoles, todo aquel que creyere echará fuera demonios, sanará enfermos. No dijo todos los que crean hasta después de los apóstoles o durante los apóstoles. Dijo, todo aquel que cree hablará nuevas lenguas, echará fuera demonios y sanará enfermos. Entonces vemos, y hay otros ejemplos que podría dar, no me voy a detener a explicar toda la parte de las cuestiones, los dones y de ese tipo de cosas, sino que quiero dar un ejemplo, y el ejemplo es ese, con respecto a ciertas doctrinas que se han dado. Entonces la pregunta sería, ¿la doctrina cesacionista, perdón, es de Dios o es de un espíritu de engaño o una doctrina de demonios? Cualquiera dirá, no es que la doctrina cesacionista es de Dios porque la Biblia dice en este y este pasaje. Realmente no es así. Realmente ellos han utilizado algo para engañar al pueblo porque ellos no han podido hacerlo. Entonces Dios viene y ya va a traer ya enseña su verdadera doctrina. Y por eso la importancia, como aquí habla, de escudriñar las escrituras. ¿El problema cuál es? De que cuando se explica a estas personas, ellos no van a revisar a la Biblia realmente para saber si eso realmente es cierto. Ya vienen con una idea preconcebida de uno, decir de que ese ministro es un ministro de parte de Dios y por lo tanto él tiene la verdad. Uno. Dos, de que les han utilizado citas bíblicas para explicarles. Y tres, de que eso dice nuestra religión o eso dice nuestra cultura. Cuando ya van a leer, ya van bajo el ver que todo eso es verdadera. Y no van a ver si realmente es o no es verdadero, independientemente quién sea quien enseñó. Y eso, vuelvo a repetir, requiere años. A mí, en este caso, revisar la Biblia me ha tomado también un par de tiempo para ver lo que ellos están diciendo, exponiendo sobre la doctrina cesacionista. No solo eso, sino que apóstoles, profetas, que a veces se puede volver un poquito complicado de mostrar, ¿verdad? O revelar de ciertos argumentos que las personas han dado sobre lo que hay o no hay como apóstoles o profetas, otro tipo de cosas, aparte de otro conjunto de doctrinas.
Entonces pueden ellos transmitir que algo es verdad a través de la palabra, pero realmente es mentira. Entonces esa doctrina viene de una fuente contraria a Cristo. Entonces la palabra ciertamente a la hora de meternos, no necesariamente solo a revisar versículos específicos, ¿verdad? Porque eso es también el error. A veces solo uno comienza a ver versículos específicos, pero eso lo único que provoca es que veamos sobre un gran campo, por ejemplo, hagamos de cuenta que tenemos un campo de fútbol, que nosotros solo veamos como que la esquina del campo de fútbol. Nuestra vista está solo viendo esa esquina, ¿verdad? Pero no sabemos todo lo que hay en toda la otra parte del campo. Entonces, por esa razón la importancia de leer constantemente la Biblia, porque hay muchas cosas en la Biblia que nos podrían aclarar si es o no es verdadero lo que le están hablando. Porque obviamente ellos están revisando versículos específicos y están rebuscando cosas que ni siquiera ellos se dedicaron a estudiar, sino que fue otra persona que les dio esos versículos, esas enseñanzas, que esa otra persona les enseñó hace años otro versículo. Entonces es una enseñanza tradicional, no es necesariamente una enseñanza que proviene de Dios, sino que es una enseñanza que alguien le nació y dijo esto no es así o esto es así, y comenzaron a dar tradicionalmente la enseñanza. Claramente algunos les agregaron sus moños o algunos le agregaron ahí sus colores, pero realmente sigue siendo la misma doctrina tradicional y no necesariamente la doctrina de Cristo. Por eso es la importancia de leer constante la Biblia, tampoco agarrar de que, esto es porque es así en un día o 2 días, sino que a veces puede llevar un mes o puede llevar 2 meses o 3 meses para poder verificar si efectivamente lo que están diciendo es o no es de Dios. No, a veces no es de la noche a la mañana, y ahí es donde están cometiendo errores muchas personas. Porque vienen, no, eso si es de Dios o no es de Dios, y medio revisan ahí la Biblia en una semanita o un par de 2 días, no, sí es de Dios, no, no es de Dios. Pero no ven todas las implicaciones que requiere, ¿verdad? Todos los escenarios posibles que hay que suplir para saber si eso o no es de Dios. Entonces, también juegan un poquito ahí con el griego y el hebreo, pero realmente hay que entregarnos a una dedicación y pedir la ayuda a Dios, porque no lo vamos a lograr solo con aplicar ciertas, como ya mencionamos a veces que hablan acerca de la exégesis o la homilética, hermenéutica y otros tipos de cosas. No necesariamente se va a lograr con esos métodos, ¿verdad? Porque recordemos que la Biblia dice que las cosas se hacen por el Espíritu. Entonces, si alguien tiene un método, pero ese método no está bajo el Espíritu, lastimosamente es un método carnal. Entonces las personas también ya tienen sistemas teológicos, libros de teología, le dicen a la gente, mira, la teología dice esto. Y como la Biblia, ellos dicen, no es que la teología dice eso. Entonces la persona dice, bueno, entonces esto debe ser así. Pero vuelvo a repetir, debemos entregarnos a la escudriñar la palabra, porque nos podemos equivocar. Y eso también pasó con los fariseos, cuando mencionan y dicen, es que ve y escudriña las escrituras y te das cuenta de que de Nazaret, si no estoy mal, de Galilea, nunca ha salido un profeta. Y vemos claramente a Jesús, que ellos escudriñaron la Biblia, pero no se dieron cuenta de Jesús. También vemos el otro caso cuando llegan con Juan Bautista, le dicen, bueno, tú eres el Cristo, entonces ¿por qué si por qué no es el Cristo? ¿Por qué bautizas? Juan Bautista le dice, yo bautizo en agua, el que viene detrás de mí viene a bautizar en Espíritu Santo. Entonces vemos que nosotros nos podríamos confundir. Por eso la idea de escudriñar las escrituras, pero también tener el espíritu noble. Es decir, que a veces hablamos de solo escudriñar las escrituras, como aquí en el caso de los de Berea, pero aquí nos dan un punto clave. Dice que eran nobles. O sea que no es solo escudriñar las escrituras, sino que tener un espíritu noble. Entonces ya le pedimos al Señor, Señor, dame por favor un espíritu noble. Cuando hablamos de nobleza, hablamos de un espíritu bondadoso, un espíritu humilde, un espíritu que está dispuesto a recibir una corrección. Inclusive esto lo habla si no estoy mal, David en el capítulo 51 de Salmos, cuando habla acerca de pedir un espíritu recto y humilde dentro de él, o noble, porque basado en eso él podrá corregir y guiar a otras personas a la verdad. Eso lo habla el Salmo 51. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender? Nos quiere dar a entender de que si no tenemos ese espíritu noble y nos vamos únicamente solo a escudriñar para buscar mi propia verdad, entonces sí, únicamente me voy a quedar estancado en la mentira. Entonces, por esa causa tenemos que estar bien centrados en escudriñar las escrituras independientemente de qué fuente venga.
ya sea predicadores reconocidos, predicadores no conocidos, ya sea que vemos algo en Threads, algo en TikTok, YouTube o cualquier línea, todo lo que ellos nos den, ir a revisarlo a la palabra con el tiempo dedicado. Y ese tiempo debe tardar, puede tardar tiempo. Por lo menos a mí, en ciertos casos, yo lo menciono porque a mí me he llevado tiempo en meditar en las enseñanzas que ciertos ministros han dado, en este caso como el cesacionismo, ¿verdad? Y he visto ciertos escenarios que ellos mencionan y ciertos escenarios me he dado cuenta que no concuerdan con la palabra y que realmente es una doctrina que ellos están inventando. Y hay otros escenarios que no los he terminado de evaluar. Es decir, que hagamos de cuenta, ellos pusieron 10 argumentos. De esos 10 argumentos, tal vez ya he revisado 3. Y esos 3 he visto que son falsos. Tengo que revisarme los otros argumentos, pues. Hacen falta. Y eso lleva tiempo. ¿Por qué? Porque se escudriñan las escrituras para realmente conocer la verdad, para saber si es de Dios o no. Y eso va a llevar tiempo. Obviamente también tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Y aquí es donde quiero entrar al otro punto. Dice de la siguiente manera, en estos Juan 16, 12 al 15, dice, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy bien, entonces acá vemos que Dios está hablando del Espíritu de verdad. Jesús está hablando del Espíritu de verdad. Es decir, que no es solo el hecho de escudriñar las Escrituras, porque vemos claramente de que ellos a través de escudriñar las Escrituras habían cosas que acertaban y había cosas que no acertaban. Entre las cosas que acertaron decían de que escrito está que nacerá en Belén de Judea. Y eso claramente estaba en la palabra. Pero vimos cómo no muy latinaron con relación a lo que era el bautismo en Espíritu Santo y el bautismo en agua. Ellos sí sabían que el Mesías iba a venir a bautizar, pero pensaron que iba a venir a bautizar en agua, porque su mente estaba en la tierra, sin entender que iba a venir a bautizar en Espíritu Santo. Por eso confunden a Juan el Bautista con el Mesías, ¿verdad? Pero también tenemos otros casos en una negación muy clara de que ellos escudriñaron las Escrituras, pero claramente no lograron entender que el Mesías iba a venir de Galilea, ¿verdad? Como Jesús, ¿verdad? Dice, ve y escudriña y verás que de Galilea no ha venido profeta. O de Nazaret, no recuerdo esa parte. Pero ellos vinieron que se confundieron. Escudriñaron las Escrituras y se confundieron, ¿verdad? Eso sin tomar, por ejemplo, el caso de los saduceos, que los saduceos también vemos que Jesús les menciona, dice, ustedes no conocen el poder ni la palabra de Dios. Entonces ellos escudriñaron claramente, ¿verdad? Y inclusive armaron preguntas difíciles como la parte de la resurrección y los casamientos. Entonces vemos de que humanamente a veces... Entonces vemos que humanamente o a través de nuestros esfuerzos no necesariamente vamos a lograr encontrar una verdad, ¿verdad? En discernir si es de Cristo o no. Es algo, inclusive utilizando métodos. Recordemos de que actualmente nosotros hablamos o las personas hablan de teología y que tienen sus, por así decirlo, sus estándares o sus metodologías o sus subdivisiones de estudio dentro de la rama de la teología. Cosa que también los rabinos o las personas del judaísmo también ellos tenían su teología, también tenían sus ramas y sus cosas. Es decir, que no es algo nuevo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y por eso la idea de tener el cuidado de no estar ensalzando o poniendo en alto lo que es la teología. Realmente por eso hablamos de la doctrina de Cristo, de la palabra de verdad. Entonces, menciono esto porque por esta razón de confusión, por eso Jesucristo nos envía al Espíritu de verdad, es decir, al Espíritu Santo. Por eso le dice, les conviene que yo me vaya porque yo les daré a ustedes el Espíritu Santo. ¿Por qué nos va a dar el Espíritu Santo? Porque también hay espíritus, como ya mencionamos, engañadores o demonios, que buscarán engañarnos. Entonces tenemos una fuerte base, una fuerte apoyo en el Espíritu Santo porque nos encaminará a la verdad. Pero también eso requiere que nosotros confiemos en el Espíritu Santo, también requiere que nos llenemos del Espíritu Santo y también dejemos convencernos por el Espíritu Santo. Porque también la palabra enseña de que hay personas que se resisten al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? De que el Espíritu Santo les puede estar diciendo una verdad de parte de Dios, una doctrina verdadera, pero ellos se pueden negar y decir que esa doctrina no es de parte de Dios. Entonces ellos están resistiendo a la verdad.
están resistiendo la doctrina de Cristo. Y por eso es una batalla que nosotros debemos tener para estar sujetos a lo que Jesucristo nos está enseñando. Y pedirle al Señor, decirle, Señor, ayúdame por favor para recibir tus palabras, recibir tu enseñanza, ser obediente a tu palabra. Porque recordemos de que a veces por fuertes enseñanzas que nos han sido dadas, nosotros podemos pensar que eso es verdadero. Y por el orgullo, por otro tipo de cosas, no queremos reconocer que nos equivocamos. No queremos reconocer que hemos faltado y que hemos cometido un error doctrinal. Y eso nos lleva a continuar en ese error doctrinal, ¿verdad? Y claramente tal vez en mi caso no he tenido tanto problema con ese punto, pero sí he tenido problemas de confusión. Es decir, en su momento yo, al ponerme a investigar religiones y otra cosa, terminé muy confundido. Y claramente lo que hice fue pedirle al Señor y decirle al Señor, Señor, te pido por favor que me ayudes a saber estas situaciones que vi, ¿verdad? Porque en ese momento yo me metí a ver cosas en internet, que por eso mucha gente le digo yo, mira, tengan cuidado cuando se meten a internet a ver temas, porque yo viví en ese momento una confusión por meterme a ver cosas en internet acerca de ciertos temas. Entonces por eso le digo a la gente, mire, tengan cuidado, mejor agarren la Biblia, mejor lean la Biblia, tal vez se le toma más tiempo, pero van a estar más seguros. Porque en internet hay un montón de cosas que cuando yo comencé en el Evangelio tuve. Por eso le digo a la gente, tenga cuidado en dónde se está metiendo. Porque uno a veces se mete en aguas meras extrañas y uno se termina después pensando cosas raras. Entonces menciono esto por el hecho de que por eso nos dieron al Espíritu Santo. Pero uno a veces puede resistir y pensar de que lo que estamos recibiendo no puede venir de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo el Espíritu Santo va a usar para convencernos. ¿Por qué? Porque a veces uno está en una doctrina que tal vez es contraria y Dios nos va a enviar a alguien, que ese alguien tal vez ni siquiera nos cae bien y tal vez nos va a tratar de dar una revelación de parte de Dios a través de una persona. Y nosotros decíamos, no, es que... Ok, ahora sí. Entonces, tal vez uno le dirá, no, es que eso no viene de parte de Dios, es que vos no sos de Dios porque no sos de mi nominación o porque X o Y, Z. Y sin saber de que el Espíritu Santo está usando a esta persona para convencernos de un error que nosotros tenemos. Pero como no le creemos porque es de otra denominación, porque no le creemos porque eso no es para nosotros así, realmente estamos resistiendo al Espíritu Santo, pero nosotros esperamos que el Espíritu Santo se sienta a la par nuestra y nos diga cuando ya lo hizo, pero no lo escuchamos, ¿verdad? Entonces menciono esto por el cuidado y también por la necesidad de clamar delante de Dios, saber de que no solo vamos a resolverlo con orar, sino que realmente es clamar por la verdad. Recordemos que esto es una lucha por que el enemigo va a buscar quitarnos la verdad que tenemos. El enemigo va a buscar engañarnos con la misma palabra de Dios para ser confundidos y ser trastornados, que fue prácticamente el caso de Eva y la serpiente. Vemos cómo la serpiente utiliza las palabras de Dios y las trastorna para que Eva tome la decisión de comer del fruto. Es decir, a Eva le dijeron de que no comiera del fruto porque ciertamente morirá. Entonces, cuando le habla a la serpiente, dice, ciertamente no morirás. Yo te digo, si tú comerás esto, seréis como Dios. Y claramente era una verdad. Y dice, no morirás. ¿Pero en qué sentido le habló de no morir? Le habló de no morir eternamente, pero no bajo el juicio que yo les iba a dar de la cerca de la muerte. Entonces, Eva fue engañada y utilizó ciertas palabras el enemigo para engañar a Eva. Inclusive pasa cuando Jesús está en el desierto y el Satanás utiliza la misma palabra, pero le quitó cosas para que no entendiera y no comprendiera como era debido. Eso ya lo hemos hablado, cuando le quita la parte de a sus ángeles llevará para que tu pie no tropiece en piedra, porque el enemigo lo estaba llevando al monte, a un pináculo, ¿verdad? Entonces, como ese pedacito de escritura podía afectar en la decisión de Jesús, mejor lo quitó de la palabra para que Jesús tuviera otro concepto del versículo. Pero claramente como Jesús sabía la palabra, él sabía de que ese contexto o ese versículo no se aplicaba. Entonces vemos cómo el enemigo va a usar de todo, pero por eso nos han dado el Espíritu Santo. Y por eso tenemos que luchar de alguna manera para pelear por la verdad. En el sentido de, Señor, haz que yo crea en tu palabra de verdad. Nosotros nos podemos resistir a eso, ¿verdad? Yo recuerdo inclusive cuando yo comencé en el Evangelio, había un predicador que hablaba acerca de los besos, que los besos no había que estarlos dando en un noviazgo, ¿verdad? Yo dije, el hermano tan exagerado que es, ¿verdad?
Pero ya cuando después, por los años, yo comencé a leer la Biblia y otras cuestiones, me di cuenta que tenía razón por lo que la Biblia menciona. Por contextos que habla la Biblia acerca del fuego, la impartición de espíritus o el equipamiento y otras cosas que la Biblia menciona. Entonces yo dije, sí es cierto lo que él tenía. En ese momento me resistí porque claramente, como la Biblia dice, nosotros tenemos cuestiones de pecado en nosotros, o deleites o deseos que combaten contra de nosotros. Pero ya el Espíritu Santo nos convence, pero también tenemos que dejarnos, tenemos que pedirles. Y a mí me ha pasado. Yo le he dicho al Espíritu Santo, ayúdame. Yo quiero creer en esto que me está revelando. Y a veces cuesta encontrar cierta manifestación y pedirle al Espíritu Santo que nos llene o que nos instruya o que nos dirija para que eso pueda ser manifiesto, porque es una guerra espiritual que el enemigo, obviamente, como dice la palabra, eh, perdón, que habla acerca de la libertad. Si nosotros creemos a la verdad, seremos verdaderamente libres. Perdón, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, si sabe el enemigo de que si yo conozco esa verdad, yo voy a ser libre de él. Entonces, por supuesto, él se va a meter en el punto de batallar junto conmigo para que yo no reciba esa verdad. Por lo tanto, es una contienda que a veces tenemos que tener y no tomarla a la ligera, y por lo tanto decirle al Espíritu Santo, enséñame, ayúdame, tú me guiarás a toda verdad, muéstrame en la palabra, revélame en tu palabra. Y claramente uno también irá a escudriñar, pero andar en ese ruego y en esa constancia, o decirle, Señor, no entiendo, explícame, dame ejemplos, o por lo menos eso es lo que yo he hecho a Dios cuando no entiendo algo. Le digo, mira, dame por favor ejemplos donde yo pueda entender en la Biblia acerca de esto que estoy meditando porque no lo estoy entendiendo. Por favor, ayúdame, auxíliame. Y ahí es donde viene a veces Dios y me da ciertos pasajes para que yo los medite. Entonces menciono esto porque es un combatir para que nosotros realmente nos enfoquemos en oír la doctrina de Jesús. No nos pongamos en el plan de que nosotros solo oímos la doctrina de Jesús y que nosotros no escuchamos ningún espíritu de engaño, porque en ese momento ya está ganando terreno el enemigo. Recordemos de que una de las cosas que el enemigo hace es buscar volverse invisible. Si el enemigo se vuelve invisible, él ya ganó la batalla. ¿En qué sentido? Por eso que vemos los francotiradores como son tan populares, porque no los están viendo. Es decir, alguien puede estar, por ejemplo, en un lugar y a te das 300 metros, 200 metros, no sé cómo se manejan ellos, lanzan un disparo y matan a alguien. ¿Y quién fue? Saber quién fue. Nunca lo vieron, ¿verdad? A diferencia que tal vez alguien le ponga la pistola de frente y por lo menos está viendo quién le disparó, ¿verdad? Pero a diferencia de otra persona que está a metros de distancia y que nadie supo quién era, ¿verdad? De igual manera es el enemigo. Una de las estrategias del enemigo es hacerse invisible. Si se hace invisible, no sabemos de dónde viene, no sabemos cómo nos está atacando. Entonces, si nosotros nos ponemos en el plan, no es que yo solo fluyo por el Espíritu de Dios, no es que yo solo la palabra de Cristo recibo, no es que esto y que lo otro, ya perdimos. Tenemos que estar atentos, por eso la Biblia dice, sed vigilantes. El que esté firme, mire que no caiga. Es decir, ustedes están siempre sobre peligros. Ustedes siempre están ahí para ser expuestos a ser engañados. Pero si ustedes están atentos, no serán engañados. Por eso la palabra enseña en el libro de Efesios cuando habla de estar atentos contra las acechanzas del enemigo. Si quitamos esa atención, nos van a ganar. Los espíritus de engaño están ahí. Es decir, uno puede estar leyendo la Biblia y puede ser que haya un espíritu de engaño buscando, distorsionando la palabra del Señor. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces, por eso debemos pedirle a Jesucristo que nos ayude. Por eso nos ha dado la palabra, que es la palabra profética más segura. Y también nos ha dado el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, recordemos que nosotros tendemos a confundirnos. Es decir, inclusive en nuestra inocencia nos podemos confundir. Por eso vemos el pasaje de Hechos capítulo 16, cuando el apóstol Pedro, y si no estoy mal, creo que también es Bernabé, cuando son enviados por el Espíritu Santo a evangelizar, ellos vemos cómo ellos van por la palabra y por el enviamiento. Pero el Espíritu Santo le dice que el Espíritu Santo les impide predicar en esa región. Van a otro lugar y el Espíritu Santo les vuelve a impedir predicar en esa región. Hasta que de repente se aparece una visión donde dice pasen a Macedonia. Entonces eso nos da a entender que nosotros como hombres, inclusive por muy bueno que queramos cumplir con la voluntad de Dios, podemos fallar. Y por eso el Espíritu Santo nos corrige, nos dirige, nos guía. Entonces corrigieron a Pablo, corrigieron a Bernabé para que fueran a otro lugar. No significa que estoy diciendo que ellos eran malos o que ellos esto y lo otro, sino que estoy diciendo es de que tenemos que tener cuidado, debemos ser prudentes, debemos ser dedicados en la palabra de Dios y pedirle al Señor, dame un espíritu noble,
Dame un espíritu que me ayude a escudriñar tu palabra, que toda palabra que revisemos la vayamos a validar con las escrituras y también vayamos a perfeccionarla conforme a las escrituras. Y obviamente cuando también practicamos las enseñanzas que nos están dando, también van a traer un resultado, una consecuencia. Por eso hablamos de la práctica de la palabra. Porque ciertamente cuando yo recibo una enseñanza, yo la debería practicar. En la práctica yo me estoy dando cuenta de los resultados que obtengo. Yo menciono esto porque a mí me ha pasado con ciertas predicaciones de ciertos predicadores, donde yo he dicho, sí, ciertamente el hermano está diciendo tal cosa, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Cuando voy a hacerlo, de repente me fue re mal, ¿verdad? Y después cuando comienzo a revisar, ¿y por qué me fue mal? Le hice caso a tal predicador, ¿no? Y comienzo a ver las faltas y las fallas por querer cumplir al pie de la letra a esos predicadores que estaban predicando. Eso me pasó en los inicios del evangelio, ¿verdad? Cuando yo decía, bueno, el hermano está predicando tal cosa y está diciendo tal otra, vamos a hacerlo, ¿verdad? Cuando vamos a hacerlo, fallimos, ¿verdad? Tuvimos, como dice alguien, ¿verdad? En nuestro cuerpo están las marcas de los errores que cometemos, igual como alguien que está en la guerra, ¿verdad? Alguien dice, bueno, fuiste a la guerra, mira, aquí están las marcas de la pelea que yo tuve y que fallé, ¿verdad? Entonces, por esa razón tenemos que tener cuidado, inclusive cuando nosotros llevamos a la práctica algo, nos damos cuenta de que si algo resulta o no resulta, y también con qué propósito, porque también es el punto, que toda doctrina que Jesús da tiene un propósito, es decir, tiene un lugar hacia donde llevarnos, y es que alcancemos la semejanza de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? De que toda doctrina de Cristo me va a llevar a manifestar y reflejar algo de Él. Entonces, cuando me enseñan una doctrina a mí, nosotros deberíamos preguntarnos, esta doctrina que me están enseñando, ¿qué va a reflejar o qué va a manifestar de Cristo? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar en muchas cosas. Entre una de ellas, cuando las personas se enseñan acerca de declarar y decretar, la pregunta sería, ¿qué están manifestando de Jesús? Porque a veces solo enseñan a decretar y declarar, y la gente se pone ahí a pelear de que declaro y que decreto. Pero ¿qué están manifestando de ahí? ¿Están manifestando su arrogancia? ¿Están manifestando su gloria? ¿Están manifestando? ¿Qué están manifestando? ¿Le están dando gloria a Dios? ¿Qué están haciendo con eso? Porque la gente utiliza eso a veces para buscar trabajo. Señor, arrebato el trabajo. Señor, declaro que ese trabajo va a ser mío. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde está el hecho de sujetarse a la voluntad de Dios o a la palabra de Dios? Ellos con su propio poder, con su propia gloria, están tomando la semejanza de Nabucodonosor, que dijeron ellos cuando estaban en lo alto. Esta es la gran Babilonia en la cual yo edifiqué y yo construí con mis propias manos. Y de repente vino una voz que dijo, hoy Nabucodonosor ha sido juzgado. Entonces, ¿sobre qué semejanza estamos manifestando ello? Porque yo no estoy en contra necesariamente con la doctrina de los decretos o ese tipo de cosas. Si se hace conforme a lo que dice la palabra en el libro de Esther. Porque en el libro de Esther, el decreto que fue manifestado fue para salvación. Cuando Esther decreta o declara junto con Mardoqueo sobre la ley que se estaba manifestándose, era para salvación. Y por lo tanto ese decreto manifestó y dio gloria a Dios sobre la salvación. Entonces hay que tener cuidado con hacia dónde nos quieren llevar con esa doctrina. Si esa doctrina nos va a llevar a ser, como dice la palabra, nos va a llevar al matadero, pero la semejanza de cruz de ser crucificado juntamente con Cristo, o nos va a llevar hacia otro lugar. No solo porque digan a alguien que la doctrina es buena o no es buena, o que sea trinitario o no sea trinitario, ¿verdad? Sino que bueno, está bien, la Biblia menciona los trinitarios, pero ¿eso hacia dónde me va a llevar? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Si esa enseñanza me va a llevar a tomar la semejanza de Cristo. Y por esa razón nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de exponer algo. No solo exponernos porque, como diría alguien, le va a hacer volar la cabeza a alguien por las grandes revelaciones, sino la idea de que esa enseñanza o esa revelación me introduzca para yo tomar la semejanza de Jesucristo. Por eso el libro de Proverbios, si no estoy mal en el hebreo, se llama semejante o semejanza. Es decir, que la idea del libro de Proverbios es para que alguien alcance la semejanza de Jesús. La semejanza de Dios, ¿verdad? En el sentido del amor, de la bondad, de la justicia. Entonces, ese realmente es el propósito de la doctrina de Jesucristo. Por eso tenemos que discernir cualquier cosa que nos estén dando, doctrinas de la persona que están escribiendo en TikTok o en Threads o cualquier cosa. Es uno, lo que están hablando va conforme a la palabra, porque Jesucristo cumplió la palabra. Dos, lo que están hablando, ¿hacia dónde me está llevando? ¿Me está llevando a reflejar a Jesús? ¿Hacia dónde me está llevando? ¿Verdad?
Y el otro punto es, bueno, están hablando de esto, pero ¿cómo lo voy a poner en práctica? Y si lo pongo en práctica, ¿qué me va a manifestar en el sentido del propósito, la semejanza de Cristo? Esto ya lo mencionamos con el caso de los fariseos, cuando Jesús les dice, ustedes se están olvidando el propósito de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esa es la esencia de la ley. Entonces, si yo estoy viviendo enseñanzas, esas enseñanzas van sobre la misericordia, la justicia y la fe, o van sobre mi propio egoísmo. Porque si alguien habla acerca de la doctrina de si es que el Señor me da riquezas, o que yo soy hijo de Dios, yo necesito tener un carro, una casa, ¿eso cómo se llama? Eso se llama egolatría, eso se llama soberbia, eso se llama altivez. ¿De qué me sirve a mí eso? Pero si claramente, y alguien dirá, no es que la Biblia dice que yo somos príncipes de su pueblo. Sí, ciertamente eso, pero no para vanagloria. Eso fue el regaño que Dios le hizo al hijo de Josías en el libro de Jeremías, de que claramente le dice, mira, pero ¿acaso tu papá también tenía eso? Pero él se preocupaba por el pobre, por el enfermo. Pero tú solo vienes y quieres a juntar dinero, otras cosas le habla Dios al hijo de Josías. Pero si hablamos acerca de que somos príncipes del pueblo de Dios, bajo la responsabilidad de un reino, es decir, si yo fui puesto por príncipe del pueblo de Dios, es porque me han dado una responsabilidad, más que riquezas, más que algo, y también la mentalidad de mi rey. Es decir, si yo soy hijo de rey, yo tengo que buscar la mentalidad de mi rey. Y la mentalidad de mi rey es dar su vida por su pueblo. La mentalidad de mi rey es velar sobre su pueblo para que cumpla la palabra de él. Por eso que a Judá dice Judá mi legislador. ¿Por qué le habla de legislador? Porque tiene que cumplir la palabra. Entonces, si yo vengo y yo entiendo que yo soy un príncipe de su pueblo, yo entiendo que yo tengo que tener la mentalidad de mi rey, por lo tanto yo tengo que tener la responsabilidad de mi rey. Por lo tanto yo tengo que tener la entrega de mi rey. Por lo tanto yo tengo que velar sobre el pueblo para que cumpla la palabra de verdad. No solo en el sentido de querer llenarme los bolsillos o el punto de que me digan a mí príncipe o que me digan a mí esto o lo otro. Eso es vanidad. Eso no es doctrina de Cristo, aunque agarren la Biblia. La doctrina de Cristo me va a llevar a tomar la semejanza de Cristo. Por lo tanto, si yo digo que yo soy un príncipe de Dios, yo tendría que buscar diariamente ser crucificado juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque así lo hizo mi rey. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que estamos oyendo para discernir si es doctrina de Jesús o es otro tipo de doctrina. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar la semejanza de Jesús. Entonces, si las doctrinas que he estado recibiendo por años y las estoy oyendo no me están llevando a la semejanza de Jesús, pues tenemos un problema. Porque si alguien se dice tener la doctrina verdadera, lleva 20 años, 30 años y no está manifestando a Jesucristo y no anda como él anduvo, tenemos un problema. Esto tiene que ser, como dice la palabra, como la luz de la aurora que va en aumento. No podemos decir que, por ejemplo, yo no creo con alguien que comienza en el Evangelio y dice que vive la doctrina de Cristo y ora 5 minutos y a los 20 años sigue orando 5 minutos. Eso no podría ser, no hay un sentido en ese tipo. Y no estamos hablando ni siquiera de predicar, estamos hablando de comunión. Porque la idea de la doctrina es que me acerque a Jesús. No que me lleve a predicar, no necesariamente que me lleve a enseñar, no necesariamente que me lleve a yo escribir libros, sino que la idea de la doctrina de Cristo es para que me acerque a mi comunión con Él. En mi comunión con Él, Él me va a hacer un enviamiento. Pues dice la palabra, venga mi amado a su huerto y deleite con sus frutos, también dice la palabra, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera dado mis palabras para que ellos se convirtieran a mí. Entonces la importancia de la doctrina es tener la comunión con Él. No solo el hecho de predicar o enseñar o vivir una vida ahí en la escuela o en el trabajo o en otro tipo de cosas. Principalmente mi comunión con Él. Obviamente si yo ando en justicia, tengo una entrada a la comunión, por supuesto. Entonces, para finalizar tenemos lo siguiente. Vamos a cerrar esto. Yo lo voy a mostrar aquí, pero la última. Vamos a ver aquí que esto no... Ok, entonces, para finalizarlo tenemos lo siguiente. 1. Debemos orar al Señor Jesús para que nos ayude a discernir entre sus enseñanzas y las enseñanzas de que no proceden de Él. ¿Para qué? Por obviamente si esa enseñanza no es de Él, tenemos que rechazarla y reaprender, ¿verdad? 2. Pedimos a Dios tener un espíritu noble y que también que nos ayude a escudriñar las escrituras y que también tengamos la disposición de hacerlo, ¿verdad? Porque obviamente me ha pasado cuando yo le he dicho a alguien, mira, una de las formas que he utilizado para escudriñar es leer versículo a versículo. Y hay veces yo le he dicho eso a gente y pues no
Más bien dice, ala, no, qué aburrido, ¿va? O qué pereza, y no lo hacen. Entonces digo, ellos quieren la verdad, pero no se quieren esforzar. La Biblia dice que hay que esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Entonces, tenemos que pedir al Señor que nos ayude tanto a tener ese espíritu noble, también para escudriñar la palabra y tener paciencia. También otro es pedirle al Señor Jesús que nos dé a su Espíritu Santo y que nos llene constantemente y depender de Él en todo, inclusive validar que Él nos ayude y también pedirle de que si estamos contendiendo contra Él por algún punto de la verdad, que no nos resistamos a la verdad que nos está enseñando. 3, no creernos nosotros como que fuésemos impolutos o intocables, otro tipo de cosas, porque solo estamos entrando en una arrogancia y antes de la caída está la altivez de espíritu. Y entender de que estamos expuestos a un montón de cosas y que nuestro único y constante Salvador es Jesús. Entonces vamos a orar por ello, para que el Señor nos ayude a estar atento a oír la doctrina de Jesús y por lo tanto aprender a discernir entre lo que es y no es de Él, pero nos va a llevar de alguna manera, por así decir, un trabajo, ¿verdad? En lo que es la oración y la comunión y también en lo que es el escudriñar las escrituras para identificar si lo que me están diciendo va acorde a la palabra de Dios, ya que recordemos de que Jesús no dijo algo que no estaba escrito. Todo lo que Jesús enseñó estaba escrito. Inclusive hay personas ahí que han mencionado, judíos que se quejan, dijeron, mire, es que Jesús nunca enseñó nada nuevo, sino que todo lo que enseñó estaba en la Torá. Por supuesto, porque la palabra dice que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a oír su doctrina y para nosotros rechazar todo aquello que no sea su doctrina. Si estamos viendo personajes o TikToks o otro tipo de contenido, dejar de hacerlo porque todo eso no es doctrina de Él, es doctrina de hombre o es doctrina de demonios o espíritus. Entonces vamos a orar. Dios y Padre, venimos delante de ti porque queremos entregar nuestro corazón a ti, queremos agradarte y glorificarte. Queremos oír tu doctrina, queremos asimilar tu doctrina, queremos aprender tu doctrina. Ayúdanos por favor a discernir y pesar los espíritus. También te pedimos tener un espíritu noble para que nosotros podamos dedicarnos al escudriñar la palabra y dedicar día tras día para verificar si lo que nos han enseñado es correcto o no. Tener esa disciplina, tener esa diligencia. También te pedimos en el nombre de Jesús que nos proveas del Espíritu Santo, que nos ayudes a que el Espíritu Santo sobreabunde en nosotros, que pidamos un auxilio, pidamos un ruego, pidamos una necesidad de que el Espíritu Santo esté en nosotros y que nos enseñe, pero al mismo tiempo de no resistirnos a la verdad, de no resistirnos a la convicción del Espíritu Santo, de no combatir en contra de Él, más bien dejarnos vencer por el Espíritu Santo. Y también te pedimos, amado Padre, para que nosotros podamos sumergirnos en la verdad. Que aparte de nosotros toda doctrina falsa, que nosotros nos desprendamos de toda falsa doctrina y que podamos comenzar a escuchar tus palabras. Comenzamos cada día a leer tu palabra y asimilar tu palabra, tu contenido, para que nosotros seamos edificados y manifestemos la semejanza de Jesús. Como dice tu palabra, aquel que le conoce debe andar como él anduvo. Por favor, Padre, queremos mostrar la semejanza de Jesús. Y si hay cosas que no están reflejando la semejanza de Jesús, por favor te pedimos que nos ayudes para dejarlo de hacer, porque no están reflejando la semejanza de Jesús. Porque primero se comienza con oír, para luego comenzar a practicar. Así que por favor ayúdanos para enfocarnos y centrarnos en oír tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre bendito, te lo agradecemos. Amén y amén. Entonces vamos a orar también para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti porque queremos reconocerte como nuestro Señor y Salvador, reconociendo que tú has resucitado entre los muertos y también confesando nuestros pecados delante de ti porque sabemos que hemos pecado vanamente. Así que pedimos hoy tu auxilio y también tu respaldo. Danos esta nueva vida que tú nos has ofrecido, esta nueva naturaleza y nacer del Espíritu. Por favor, convéncenos y también ayúdanos a caminar en la palabra de verdad. Entregamos hoy nuestras vidas, ayúdanos a ser bautizados en agua, que tú nos bautices en Espíritu Santo y que también seamos participantes de la Santa Cena. A ti sea la gloria, amado Padre y Pastor. Te damos las gracias, restaura toda nuestra familia, nuestra casa, nuestra nación y ayúdanos por favor para también esperar tu venida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todo Dios los bendiga, nos fortalezca en la verdad y nos vemos en la próxima reunión.